Amigos, continuamos con mucho más de La Grieta y le damos la más cordial bienvenida a José Amalio Graterol, abogado en el exilio, fundador de Vente Venezuela. Doctor, bienvenido y buenas tardes. Gracias, Ale. ¿Cómo estás? Aquí porque se cayó. Estamos en vivo. Estamos en vivo, eso es lo que quiero que sepan todos. Pero yo creo que ya lo escuchan, ¿sí? Bueno, sí. Gracias, Ale. Una semana plagada, la semana pasada, de mucha noticia. Más tarde, en el próximo espacio del mismo día de hoy, vamos a hablar del tema de España, lo que ocurrió en España, que fue maravilloso, histórico. Yo creo que en este momento tenemos que hablar de algo de lo que está ocurriendo en el país. El artículo 43 de la Constitución de Venezuela señala, esa Constitución que tanto manosean, que se la ponen en el bolsillito, le hicieron chiquitica y la muestran para todo, pero la muestran es para robar, para dañar, para violar los derechos humanos, establece que el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Y hoy hay una denuncia gravísima que ha sido corroborada en parte ya por el régimen, y es que en Yare 3 ha habido 9 venezolanos muertos y más de 260 heridos. Esa denuncia la ha hecho Carlos Azuaje, el ingeniero Carlos Azuaje, que es un expreso político. El régimen ha salido a decir que era entre ellos, entre los presos. Tenemos información que no es así, que no era entre los presos, que es el mismo régimen que estaba haciendo una razzia en Yare 3. Y esto no es simplemente una omisión. Esto no es simplemente que Delcy no sabía. Si quieres ponchamos ahí el artículo 43 de la Constitución. Hay una responsabilidad directa de Delcy Rodríguez en esos homicidios y en esas lesiones que han ocurrido en Yare 3. Porque ellos disfrutan con mantener privada de libertad a la gente, reprimir, hoy lo decía muy bien María Corina Machado, lo único que los soporta a ellos allí es la represión que han tenido contra el pueblo venezolano y no importarle la vida de la gente. Así que esa Constitución que tanto manosean, que tanto muestran chiquitica, porque creo que la tienen chiquitica para no poderla leer, es la que establece que el Estado venezolano es el responsable de eso que está ocurriendo en Yare 3, y vemos a una defensora del pueblo, entre comillas, preocupadísima porque María Corina puede ganar las elecciones, y no la hemos visto allí, no la hemos visto en Yare 3, no la hemos visto con los familiares de los presos, con esas familias que están desesperadas con lo que está ocurriendo en Yare 3, porque ella lo que está pendiente es del poder y no del pueblo. Eso en primer punto, porque después venimos con una invitada muy especial. Pero ese es el punto. Están ejecutando la pena de muerte en los recintos carcelarios en Venezuela, y el responsable se llama Delcy Eloína Rodríguez. Mientras tienen una ley de amnistía de adorno, selectiva. Para no liberar a nadie. No, y fíjese lo que es el sufrimiento de las familias. Y siguen violentando el debido proceso. La semana pasada hablamos aquí de un señor que es productor agropecuario, que es además cantante de música folclórica venezolana, música llanera, Omar Antonio Labrador, quien tiene ya casi 4 años privado de libertad. Ahí está el señor, desde el 9 de junio del año 2022, y en Venezuela nadie puede estar preso más de 3 años sin que haya una sentencia. Se le ha pedido al juez, que es este señor, juez primero de juicio antiterrorismo, José Antonio García Morán, que, bueno, que cumple con la ley, que revise la medida, que el señor no puede seguir privado de libertad, pero hay una piedra de tranca. Y es esta señorita o señora Carolina Molinos, que hemos denunciado en varias oportunidades aquí, que es la presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que no permite que nadie revise medidas, que nadie dé libertades, sino que ella prefiere mantener a la gente presa y privada de libertad. Quisiera que la gente viera quién es Carolina Molinos, para que el país sepa que esa persona, otra imagen que tenemos ahí, esa persona es la represa, esa persona es la que mantiene privada de libertad a la gente en el área metropolitana de Caracas, porque es inaudito que un señor como Omar Antonio Labrador, que ya va a tener 4 años, no se le haya abierto el juicio, no se le haya comenzado su juicio, que fue extorsionado por $250.000, que le robaron todo de su hacienda, la maquinaria, el ganado, la producción, todo, y para tapar ese robo lo mantiene en privado de libertad. Pero es ella la piedra de tranca, es Carolina Molinos, que es la que le tiene que dar la orden al juez, entre comillas, primero de juicio con competencia en terrorismo, José Antonio García Morán, para que cumpla la ley. Esto es inaudito en un país donde los jueces tienen que esperar que le den permiso para poder cumplir la ley. Si nadie puede estar privado de libertad sin sentencia después de más de 3 años,
ese señor no tendría que pedirle permiso a nadie. Pero después del caso de la jueza Fiuni, cuando dictó una medida cautelar conforme a la ley, el derecho a su conciencia y lo que establecía el estamento jurídico venezolano, ahora es las presidentas de los circuitos judiciales penales las que deciden quién sale a quién entra. El país tiene que conocer que esa señora Carolina Molinos es de las mayores violadoras de los derechos humanos, del debido proceso de los venezolanos, sobre todo en el área metropolitana de Caracas, porque no permite que los jueces, que tampoco son jueces, porque ningún juez se permitiría que alguien le dé esa orden, no permite que los jueces tomen decisiones autónomas e independientes, sino que tiene que pasar por Carolina Molinos, o sea, para que ella diga, este sí sale, este se queda. Ahí para cumplir órdenes de deber, sí. Este señor, como muchos de los que deben estar ahorita en Yares, en el Rodeo y en toda Venezuela en las cárceles, sean presos políticos, sean civiles, sean militares o sean presos comunes, es un ejemplo de las miles de personas que están represadas, privadas de libertad en depósitos humanos por culpa de ciudadanos como la señora Carolina Molinos, que lo único que tiene que hacer es liberar la justicia en Venezuela, que en el Palacio de Justicia los jueces deciden como quieran, conforme a la ley, el derecho a su conciencia. Ya venimos, regresamos con La Grieta, con otros temas de interés para toda nuestra audiencia. Así es, ya vas a hacer el programa solito, ya venimos.